Estamos en comunicación desde México con el analista de geopolítica y de globalización, calificado analista internacional, Alfredo Jalife, quien además es columnista de nuestra página de Sputnik Mundo. Jalife, gracias por estar aquí en GPS. En su última columna usted menciona que existen una serie de foros, como el de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, el APEC, que recientemente se reunió, que resultan disfuncionales y en vías de desaparición. ¿Es lo mismo, cree que es lo mismo que esta cumbre del G20? Bueno, el G20 es un mortinato, es una cumbre irrelevante totalmente. Fue creada en 2008 a raíz de la crisis financiera de la quiebra de Lehman Brothers, y ello llevó a que China ya no aceptara la hegemonía financiera de Estados Unidos. Es un verdadero parteaguas. Ahora, el G20 no ha resuelto nada ni va a resolver nada. Tiene anomalías como la siguiente. Un país como Irán, que tiene un Producto Interno Bruto muy parecido al de Turquía, no pertenece al G20, todo por los vetos y sanciones que le han propinado primero la Unión Europea de Estados Unidos y ahora solamente Trump. Ahora, ¿para qué sirve el G20? Lo van a ver el sábado, para nada. Pero hay algo interesante de lo que están sirviendo estas cumbres, curiosamente. Son más importantes sus cumbres tangenciales y marginales que la propia cumbre propiamente dicha. Ve, por ejemplo, en el foro de la PEC ni siquiera hubo declaración conjunta. Aquí dudo mucho que salgan con una declaración conjunta. Pero aquí, ¿qué es lo relevante? Primero, que la invitación del presidente Trump a cenar al mandarín Xi, donde ahí o se siguen con la guerra comercial o llegan a un cese al fuego, que esa es mi muy humilde hipótesis. Un cese al fuego en donde tratarán de limar asperezas en los próximos años. Cuando China, pues ya es indetenible, a Estados Unidos le molesta que ya China, con el proyecto Made in China 2025, hecho en China 2025, donde China va a ser autosuficiente en tecnología, pues deje atrás a Estados Unidos, que además Estados Unidos tiene una gran vulnerabilidad, aparte de la financiera, que está quebrado, que es la cuestión manufacturera, y China pues brilla intensamente en ese rubro. Luego están las rutas de la seda. Tienes la ruta de la seda, la conocida, la clásica, desde Gengis Khan, que va desde Xinjiang hasta Centro Asia y luego más allá. Es una, la otra es la marítima, que iría por el Océano Índico y África. Hoy China es la principal potencia inversora en África. Y algo que no se esperaban, que es debido al cambio climático, la tercera ruta de la seda, pero en el Ártico, en donde la logística tomaría la mitad de tiempo de las otras dos y se conectaría directamente China a través del mar Ártico con Europa. Y aquí pesa mucho la relación que tiene con Rusia, a grado tal que China, en forma muy simpática, dice que ellos se consideran un país del Ártico, lo cual no corresponde a la realidad, pero sí lo sería si toma uno en cuenta a su asociación estratégica que tiene con Rusia. Ahora viene la otra. Por desgracia, todo este contencioso deliberado que hicieron Israel y los halcones de Estados Unidos, en donde provocaron a Rusia en el mar de Azov y en el estrecho de Kerch, allá en el Mar Negro, pues esto ha provocado que Trump se retracte y ya no quiera reunirse con Putin, al menos que haya una voltereta de última hora. Es lamentable porque realmente el mundo espera una cumbre de las dos máximas superpotencias militares del planeta, pues que nos van a llevar precisamente a un Armagedón. Pero viene algo interesante que no estaba mucho en la agenda y se van a reunir nada menos que el zar Vladimir Putin con el primer ministro Shinzo Abe, que a veces nos olvidamos mucho de Japón. Y Japón se ha acercado mucho a Rusia en fechas recientes. Yo no sé si lo están haciendo en forma deliberada para alejar a Rusia con China, lo cual se me hace muy, muy infantil, o ya de plano
todas las potencias del noreste asiático se empiezan a congregar y decirle a Estados Unidos que esa no es su esfera de influencia, que Estados Unidos está demasiado lejos, que tiene una presencia que se está volviendo calamitosa, que no deja la paz ni en Norcorea, ni que se reconcilie en Sudcorea con Norcorea, ni que se dé una reconciliación también de Norcorea con China y Rusia, y ya no se diga con Japón. Entonces aquí lo que vemos es de que esa cumbre no es del mismo nivel y calibre que la que hubieran tenido Putin y Trump, pero es importante, yo diría sería la segunda más importante después de la cena de Trump con Xi, el mandarín Xi, vendría la reunión del primer ministro japonés Shinzo Abe con el zar Vladimir Putin. Durante esta cumbre del G20, los mandatarios de Estados Unidos, de México y de Canadá han firmado el nuevo tratado para América del Norte, el TEMEC, que debe ser ratificado este 2019. Ya el presidente López Obrador ha pedido eliminar el acuerdo de integración energético de este acuerdo. ¿Qué panorama ve usted sobre este asunto? Mira, para los mexicanos ese tratado fue un desastre. México sigue anclado en una política de hace 35 años, sobre todo en el rubro automotriz. Los tres negociadores de México, lo digo en orden, Videgaray, que era el verdadero presidente de México, el pobre Peña es un pobre pelele, y Guajardo es una gente inepta, que además hace el ridículo. Él cree que trayendo corbatas ahí muy ostentosas y su pañueleta, con eso resuelve los asuntos comerciales de primer orden. Mira, perdieron totalmente la brújula, no están en el siglo XXI, siguen atrasados 35 años, con la chatarra de los carros, pueden desaparecer en los próximos 10, 15 años, y en el rubro automotriz nos golpearon ferozmente. Luego viene la cuestión alimentaria, pues México es totalmente dependiente de los alimentos del Middle West, de los Estados Unidos, donde tenemos que importar hasta frijol y maíz, imagínate, y cuando tenemos 30 millones de campesinos en México que a veces no ganan ni $1 al día. Entonces eso fue un desastre por esos dos rubros. Y luego te digo, para mí el peor desastre de los tres, más allá de la cuestión de la integración energética, que Andrés Manuel lo ha estado ahorita difundiendo. A mí me gustaría leerlo en mayor profundidad para emitir mi hipótesis, porque yo fui un agente, Andrés Manuel, luchamos contra la privatización del petróleo. Me gustaría leerlo en mayor profundidad, no ha salido a la luz pública. Entonces, ya en ese momento emitiré mi opinión. Pero lo que sí te puedo decir es que en los rubros del siglo XXI, que son la cuestión del Internet y el rubro digital, pues nos hicieron papilla. Y fíjate, a grado tal es el desprecio de Estados Unidos a México, que a pesar de que Trump se había salido del Tratado Transpacífico, que se conoce en inglés como TPP, los mismos negociadores de Estados Unidos en forma, pues yo diría vil, no hay otra palabra, vil, aplicaron esos preceptos de servicios que ya había firmado México, porque México firma todo lo que le ordena Estados Unidos, sea con el demócrata Obama o sea con el republicano Trump. Y esos mismos rubros de servicios, sobre todo en el ámbito del Internet y del rubro digital, no fueron aplicados. Es decir, a México lo sacan de la jugada del siglo XXI, que eso es lo más importante. Y por último, lo peor a nivel geopolítico. Estados Unidos se arroga el derecho de vetar cualquier acuerdo comercial, no lo dicen explícitamente, pero es exprofeso, con una tercera potencia, la que fuere, sin la anuencia de Trump. Es decir, todo esto fue interpretado como un veto contra China. China no puede ingresar a un tratado con México sin la anuencia de Estados Unidos. Y eso es un desastre, porque precisamente muchos de nuestros proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el Transísmico, pues tenían como fundamento el financiamiento chino. Entonces es muy claro que México es el gran perdedor de ese Tratado de Libre Comercio, que hoy le cambiaron las siglas por T-MC. El primer ministro canadiense
se le veía furioso, humillado, y Trump humilló literalmente al saliente presidente Peña, que al final ni siquiera le dio la mano para saludar. Jalife, también finalmente, mucho se ha hablado en las últimas semanas de la caravana migrante que ha atravesado Centroamérica y México procurando entrar en los Estados Unidos, donde por otra parte se ha reforzado la presencia militar en la frontera. ¿Qué análisis hace usted de este fenómeno? Mira, ese es un asunto muy complejo, es multidimensional, viene desde las guerras que libraron Estados Unidos en Nicaragua, en Centroamérica, Honduras, El Salvador, que ese es el triángulo que está enviando a sus migrantes, y ya no se diga Guatemala, y curiosamente se escenifica en el momento de las elecciones intermedias de Estados Unidos. Mira, yo te cito fuentes muy fiables y confiables, en la que se señala que George Soros es el que está detrás de esta caravana migratoria, que no es fácil manejar a 10,000 migrantes. Incluso se ven videos donde se reparte dinero, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Soros trae un pleito a muerte con Trump. La desgracia es de que los dos están dirimiendo su batalla en México. Y hoy tenemos una bomba explosiva que son los migrantes. Mira, yo soy nieto de migrantes. Yo tengo una gran afinidad por los migrantes, pero se dio un fenómeno muy interesante en la cuestión migratoria. En el sur lo recibieron con los brazos abiertos y a partir del centro de la República, lo que es Guadalajara, Guanajuato y ya luego en Tijuana, pues han sufrido vejaciones. Ahora que viene, mira, la desgracia son los antecedentes de Soros. En Europa lo han acusado de estar detrás de la migración de los países árabes, precisamente para desestabilizar a Europa y tumbar al euro. Nada menos que el primer ministro de Hungría, Orbán, de donde es originario, curiosamente, Soros, lo acusa de estar detrás de la desestabilización de sus países a través de la migración. Y ahora, recientemente, nada menos que el presidente Erdogan de Turquía hizo lo mismo. Tú sabes que ahorita ya es una epidemia estar prohibiendo a la Open Society, la sociedad abierta de Soros, en muchos países del mundo, porque son realmente caballos de Troya de la CIA y del Mossad. Eso ya nadie se come esos cuentos. En México somos muy ingenuos desde el punto de vista geopolítica, pero ya estamos aprendiendo de que estos movimientos masivos de migración no se dan así en forma espontánea, sino en particular este último, pues fue manipulado y muchos señalan a George Soros en ese aspecto. Alfredo Jalife, como siempre, muy amable por su presencia aquí en GPS, Alfredo. Encantado, un placer.